electroencefalograma de amplitud integrada durante el uso de fármacos sedantes y antiepilépticos. Nuestro ponente es el doctor César Sánchez Acosta, del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz, en Toluca, el Estado de México. Doctor Sánchez, le cedo el control de la presentación. Muchas gracias, Paola. Hola, buenos días a todos. Bueno, buenos días a los que estamos en el mismo uso horario. Buenas tardes, más para el sur, Argentina y España, por supuesto. Bueno, muchas gracias por su atención, su presencia. El día de hoy vamos a hablar de electroencefalograma de amplitud integrada durante el uso de fármacos sedantes antiepilépticos. Creo que es un tema interesante, es un tema que normalmente me suelen preguntar mucho durante los talleres y durante los seminarios. Y en esta ocasión pues he decidido hacer una presentación exclusiva de este tema. Espero que les sea útil y la idea es que ustedes tengan una visión útil de cómo interpretar el electro cuando se estén usando estos tipos de fármacos. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Vamos a realizar una valoración del trazado de fondo normal en el recién nacido de término y pretérmino. Valorar el efecto de los fármacos sedantes y anestésicos sobre el trazado de fondo. Valorar el efecto de los fármacos antiepilépticos sobre el trazado de fondo. Y finalmente, un resumen y recomendaciones para la interpretación y la significancia clínica durante el uso de estos fármacos. Por ahí la invitación que les llegó, puse como introducción lo que se había hecho Pamela Priory Maynard en Inglaterra. Pero cuando tuve la oportunidad de bajar los artículos originales, me llevé la sorpresa que estas investigaciones no han sido en los años 80. La primera publicación que encontré de Priory Maynard fue en el 71. Cuando desarrollaron el monitor de función cerebral, el CFM, y ellos fueron los pioneros, los precursores de este aditamento, de esta tecnología de amplitud integrada, y básicamente el principal uso que les estaban dando Priory Maynard en aquel momento era, digamos, el seguimiento y la valoración electrocortical cerebral durante la cirugía cardíaca. Y si ustedes se fijan en esta imagen, la flechita indica el inicio de el bypass cardiopulmonar y los cambios que se provocan en la amplitud. Y es algo sumamente interesante encontrar los orígenes del monitor de función cerebral, el CFM. La siguiente, por favor. En aquel momento, ustedes pueden ver en la imagen de arriba cómo se observaban las crisis epilépticas, las montañas epilépticas, y algo muy, muy importante que se me hace un antecedente muy importante acerca de la amplitud integrada, es la comparación en aquel momento del electro convencional contra el CFM, el monitor de función cerebral. Y lo primero que vemos, no, pues el costo, ¿no? El costo del electro convencional, y eso sigue siendo algo que está prevaleciendo actualmente, el costo de uno frente al otro. Y decía, ¿no? El electro convencional es grande, pero era transportable, ¿no? Digamos, aunque es más pequeño y más portátil el CFM, y algo que me encantó fue, si nosotros estamos grabando durante una cirugía cardíaca, aproximadamente se van a utilizar de 300 a 600 metros de longitud de trazo electroconvencional. Algo muy importante es la parte de abajo. El electroconvencional requiere de ojo experto para la interpretación. En cambio, el electroamplitud integrada
daba 1 o 2 metros de longitud de trazo y por supuesto que es más fácil de detectar y de interpretar. Esto es algo muy importante porque estas comparaciones que seguimos haciendo en la actualidad son vigentes desde los años 70. La siguiente, por favor. Este es un trazo de amplitud integrada, este fue un trazo de amplitud integrada, que se utilizó, y vean ustedes la longitud del papel. Afortunadamente, en la actualidad tenemos la oportunidad de tener en nuestra pantalla la disponibilidad de todo el trazo sin tener metros y metros de papel. La siguiente, por favor. Como todos sabemos, el electro de amplitud integrada es un método para evaluar de forma continua la función cerebral, es decir, es un monitor. Así como tenemos monitorización para la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión intracraneal, la variación tisular de oxígeno. Bueno, el CFM, el electro de amplitud integrada, es un monitor para valorar la actividad electrocortical cerebral. Nace de un electroencefalograma convencional que es filtrado y comprimido y que permite la evaluación de cambios de la actividad electrocortical mediante reconocimiento de patrones visuales relativamente simples. Es un monitor cerebral para aplicación casi exclusivamente en la actualidad en la edad neonatal, y la edad máxima que hay reportada a los patrones es 3.5 meses o 55 semanas de edad postmenstrual. Y lo más importante, lo decía Premi Maynard, no se necesita un entrenamiento neurológico, neurofisiológico o de un ojo experto para ser interpretado. ¿De dónde nace el electro de amplitud integrada? Pues, como ustedes pueden ver en la figura, se colocan 5 electrodos. Esos electrodos obtienen un trazado de electroconvencional y finalmente eso va a pasar por un amplificador de señal. Los filtros predeterminados de 2 a 15 ciclos por segundo, que estos son los filtros que establecieron originalmente Premi Maynard. Hay una compresión de amplitud semilogarítmica, una rectificación, un detector sobrecarga, detector de impedancia, y finalmente todo esto se plasma en nuestra pantalla. Anteriormente, todo esto se plasmaba en papel y era lo que veíamos, ¿no? Los metros y metros de papel. El electro de amplitud integrada lo que hace es condensar la variación de la amplitud en la actividad cerebral cortical de fondo y producir patrones visuales. Como ustedes ven en la figura superior, no se grafican todas las variaciones de amplitud, todos los picos de amplitud de los grafoelementos obtenidos en el electro convencional. Lo que hace el equipo es hacer un promedio, ahorita vamos a ver la compresión en tiempo, y nos va a dar un patrón visual que semeja a estas variaciones de amplitud durante el trazo de electro convencional convertido en el patrón visual de electroamplitud integrada. En el patrón de abajo vemos cómo cuando cae la amplitud, y se convierte el patrón visual de amplitud integrada, tenemos esa muesca que simula esta caída de la amplitud, aunque, insisto, no se grafican todas las variaciones de amplitud. Hay que recordar que en electroamplitud integrada está rectificado. En amplitud integrada no tenemos negativos, todo es positivo. Y esto es muy importante para valorar únicamente las variaciones de amplitud. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver lo que es el término de electroencefalograma de amplitud integrada. ¿Por qué el término correcto es amplitud integrada? Hay que recordar que se obtiene de un electroencefalograma convencional y todas estas variaciones de los grafoelementos, de la amplitud de los grafoelementos, el equipo los va a comprimir en tiempo y vamos a ir viendo cómo es esta compresión. Aquí vemos cómo esta variación de estos grafoelementos se va comprimiendo, ¿sí? Hasta que finalmente esta variación de amplitud nos va a dar una línea. Esta línea, esta variación de amplitud que se comprimió, se integró
se condensó, se resumió. Por eso el término correcto es electroencefalograma de amplitud integrada y no integrado por amplitud, porque el electroencefalograma puede estar integrado por amplitud y por frecuencias, sino que aquí estamos, la amplitud la estamos integrando, la estamos condensando. Una línea que tenemos en el trazo de amplitud integrada equivale a 15 segundos de compresión. La suma de estas variaciones de amplitud, la siguiente por favor, es lo que nos va a ir dando la tendencia de los patrones visuales que vamos a ir construyendo con la suma de estas líneas. La siguiente por favor. Esa es cómo funciona el electro de amplitud integrada. Vemos cómo esta condensación de la información nos produce los patrones visuales. Ahora vamos a enfocarnos en cómo se interpreta normalmente el electro de amplitud integrada en paciente de término y pretérmino. Vamos a tener dos patrones normales. El patrón continuo es el patrón normal de un paciente mayor de 36 semanas de gestación. El patrón discontinuo, que es el patrón normal de un paciente pretérmino, pero es normal hasta las 31 semanas de gestación y es anormal después de las 31 semanas de gestación. ¿Por qué es esto? Porque después de las 31 semanas de gestación tenemos que empezar a ver el ciclo sueño-vigilia, lo vamos a ver posteriormente, y finalmente los patrones anormales, que son anormales en cualquier edad gestacional. Brote, supresión, bajo voltaje y plano o inactivo. La siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Preferís esta? Ok. Vamos a ver es una gráfica que me gusta mucho, que la pueden ver en muchas de mis charlas. Lo que vemos es en la parte superior, vemos el patrón normal de un paciente de término, es el patrón continuo mayor de 36 semanas de gestación, el cual tiene variaciones sinusoidales anchas, delgadas, ancho, delgado, que simula como un patrón serpenteante. Si ustedes del lado derecho pueden ver la serpiente, y cuando vean ustedes este patrón serpenteante o este patrón que se hace ancho, delgado, que tiene una variabilidad, estamos hablando de un patrón continuo y podemos decir que estamos ante un paciente mayor de 36 semanas de gestación. En la parte, el segundo patrón es el patrón discontinuo, que es el patrón normal en el pretérmino menor de 31 semanas de gestación. Lo que vemos aquí es una gran variabilidad, es decir, la amplitud baja mucho, pero también sube mucho, y no tenemos esas variaciones sinusoidales ancho, delgado, que es el ciclo sueño-vigilia. Este patrón, si ustedes lo comparan también con el de la parte superior, el primer patrón, se ve menos denso, se ve menos negro. Esto es porque la actividad eléctrica en el recién nacido pretérmino es más infrecuente, es discontinua, por eso se llama patrón discontinuo, perdón. Y en la parte de arriba, el patrón se observa más negro, más denso, porque hay más, la actividad cortical cerebral del recién nacido de término es más frecuente, se presenta de forma más continua, por eso el de arriba es patrón continuo y el de abajo es patrón discontinuo. La mnemotecnia es, el patrón discontinuo luce como una faja, ¿no? Se ve muy uniforme. Ahora, mis residentes tienen otra forma de interpretarlo, y esta es cuando ustedes en el patrón superior, el patrón continuo, lo ven ustedes con muchas variantes, con está muy desigual, no es homogéneo, es muy heterogéneo, se ve discontinuo. Cuando lo vean discontinuo, ¿sí? Disparejo, es continuo, y en la parte de abajo, el segundo patrón, se ve muy uniforme, muy parejo, se ve muy continuo, y cuando lo vean continuo, es discontinuo. Esa es la forma, otra forma de una mnemotecnia para aprenderse la interpretación de los patrones normales. Ok, los siguientes patrones son patrones anormales, no importa la edad gestacional.
vamos a empezar con el patrón de brote-supresión. El patrón de brote-supresión tiene una característica muy definida, que tiene una línea basal, ¿sí?, que se mueve entre 0 y 2 microvolts, y luego tiene la presencia de los brotes. Esos brotes deben ser iguales o mayores a 25 microvolts, pero lo más importante es definir la línea basal. Yo siempre les digo que este patrón es como un peine. El peine del lado derecho tiene una línea basal y tiene muchos dientes. Cuando tiene muchos dientes, más de 100 brotes en una hora, se llama brote supresión más. Y cuando tiene pocos dientes, hay pocos brotes, menos de 100 en una hora, se llama brote supresión menos. Entre menos voltaje haya menos presencia de brotes, pues hay más afección neurológica, está más dañado ese cerebro. Después, el siguiente patrón anormal es el patrón de bajo voltaje. Este patrón siempre está debajo de 5 microvolts y la forma de aprenderse la analogía es como si fuera un cinturón de mujer muy delgado que está debajo de 5 microvolts, y así se ve el patrón de bajo voltaje. Y finalmente vamos a tener las montañas epilépticas. Si ustedes se fijan, hay elevaciones de la amplitud, y estas elevaciones de la amplitud se deben a que durante la actividad epiléptica la amplitud mínima y la amplitud máxima suben, y mientras el paciente está convulsionando se mantienen los grafoelementos por un tiempo, y cuando terminan de convulsionar baja la amplitud y nos provoca este patrón visual que semeja una montaña, las montañas epilépticas. La siguiente, por favor. Y ahora, algo muy importante que nos ayuda a definir la edad gestacional es la presencia o ausencia de ciclo sueño-vigilia. Como ya les mencioné, el paciente menor de 31 semanas no tiene ninguna variación sinusoidal. Se ve totalmente homogéneo, se ve parejo, se ve muy continuo y es patrón discontinuo. Este patrón es característico del recién nacido pretérmino menor de 31 semanas de gestación. Después viene el ciclo sueño-vigilia inmaduro, entre las 31 y 35 semanas de gestación, en el cual vemos que hay un patrón de fondo discontinuo, y estas variaciones, estas caídas de la amplitud mínima que semejan brotes de supresión, porque tienen una línea basal, pero que duran de 20 a 30 minutos, significa que el paciente está en sueño quieto, ¿sí? Y se empiezan a aparecer las variaciones sinusoidales, pero no están bien establecidas. Cuando ya se establecen bien las variaciones sinusoidales y que se ve este patrón serpenteante, esta serpiente, y que aparte, aunque la amplitud mínima caiga, no va más allá de 5 microvolts. Si ustedes se fijan, cuando se hace más ancho el patrón, no cae más abajo de 5 microvolts. Y cuando se hace más ancho el patrón, incrementa el ancho de banda, el paciente está en sueño quieto. Cuando el ancho de banda es más estrecho, el paciente está en vigilia o en sueño activo. Hay que recordar que el sueño activo es el equivalente al sueño REM. Y esto me tiene que hacer sospechar que estoy ante un paciente prácticamente de término, mayor de 36 semanas de gestación. Finalmente, más allá del término, cuando tenemos un paciente más allá del término, vamos a encontrar estas variaciones también, sobre todo el borde inferior. Cuando el borde inferior sube, aquí se invierte la situación. Cuando el borde inferior sube, el paciente está en sueño quieto, y cuando el borde inferior baja, el paciente está en vigilia o sueño activo. Aquí ya no se nota tanto la diferencia de amplitud entre sueño quieto y sueño activo o vigilia. Aquí lo que es más evidente es la variación del borde inferior. Cuando sube más el borde inferior, está en sueño quieto, y cuando está más abajo el borde inferior, está en vigilia o sueño activo. Esto ya nos habla que estamos más allá de las 40 semanas de gestación. Ahora vamos a empezar con la revisión de los efectos, después de que ya conocimos la interpretación, digamos, de un trazado de fondo normal y anormal también. Vamos a ver cuáles son los efectos de los fármacos anestésicos y sedantes sobre los patrones de fondo de amplitud integrada. Vamos a empezar con este estudio, que es el efecto de anestesia general
recién nacidos que estaban monitorizados con electroamplitud integrada en pacientes no cardíacos, ¿sí? No eran sometidos a cirugía cardíaca. Es un estudio de Stolbish publicado en el PLOS ONE en 2017. Es un estudio que incluyó 111 recién nacidos, 36 pretérminos y 75 detérminos, y se estudiaron 9 épocas. Como pueden ver, se estudió la época preoperatoria, durante la duración total de la cirugía, los primeros 30 minutos cuando se empezó la cirugía, los últimos 30 minutos al final de la cirugía y finalmente después de la cirugía a la hora, a las 6 horas, 12 horas, 18 y 24 horas. También hicieron electroencefalograma cuantitativo y durante esos 9 momentos se tomaron épocas de 30 minutos para hacer electroencefalograma cuantitativo. La siguiente, por favor. Lo que más se utilizó desde el punto de vista preoperatorio fue morfina, que fue en la minoría de los pacientes, a pesar de fueron 22%, es decir, que el 78% no recibió ningún fármaco preoperatorio. Y durante la anestesia quirúrgica, durante la cirugía, el fármaco que se utilizó principalmente para inducir y mantener la anestesia fue sevoflurano en el 98% de los pacientes. También se utilizó como parte de la medicación para el dolor sufentanil en el 96% de los pacientes. Y finalmente, como tratamiento posoperatorio del dolor, se indicó morfina en el 78% de los pacientes. La siguiente, por favor. En la parte superior tenemos la gráfica de la evolución de los pacientes prematuros del lado izquierdo y del lado derecho de los de término. Llama la atención los hallazgos preoperatorios. El trazado de fondo que fue más frecuente fue el patrón continuo, seguido del patrón discontinuo, y cuando el pretérmino fue sometido a cirugía, durante la cirugía, que lo que más utilizaron fue sevoflurano, el paciente cambió su patrón de principalmente continuo hacia brote supresión. Si se fijan, hay un porcentaje muy importante de brote supresión. Ese porcentaje lo tenemos en la parte de abajo, es el 64% de los pacientes brincó de patrón continuo, ¿sí?, a brote supresión. En el posoperatorio, en la primera hora posoperatorio, se empezó a recuperar los patrones basales y vemos que pasa de continuo a discontinuo y ya el porcentaje de brote supresión es menor. Y finalmente, a las 24 horas, ya tenemos prácticamente la misma proporción del patrón que cuando de antes de la cirugía. En cuanto al paciente de término, en la primera columna, preoperatorio, vemos que lo que predominó fue el patrón continuo y en una minoría el patrón discontinuo. Cuando el paciente fue sometido a cirugía, utilización de sevoflurano, se cambió a principalmente brote supresión en el 49% de los casos y el 30% tuvo patrón discontinuo. Ok, en la primera hora postoperatoria prácticamente se recuperó la misma proporción que teníamos de patrón continuo y discontinuo, y a las 24 horas ya era casi igual. En la parte de abajo lo que yo quiero que vean es que la anestesia general provoca una disminución de 2 patrones durante la anestesia, es decir, el patrón continuo fue más frecuente que evolucionara a brote supresión en el 64% de los pretérminos, y en la mitad de los de término pasó este cambio de continuo hasta brote supresión, es decir, se brincó el patrón discontinuo, cambió por el efecto del sevoflurano de continuo a brote supresión. La siguiente, por favor. El siguiente estudio es el efecto de drogas sobre la actividad cerebral endógena en pacientes pretérmino. Este fue un estudio hecho en Finlandia, por CAIHA, del grupo del doctor Vanhatalo, y
Lo que llama la atención es un estudio electrofisiológicamente muy bien hecho, pero si se fijan, el número de pacientes es reducido. Ellos incluyeron como control 2 pacientes de 26 y 24 semanas. 2 pacientes utilizaron fentanil, tienen 32 semanas y 24 semanas. 4 utilizaron como fármacos fenobarbital, sobre todo para el control de crisis epilépticas en pacientes asfixiados. Y llama la atención que 9 pacientes fueron incluidos con uso de teofilina. La siguiente, por favor. Todos fueron prematuros. Ahora, ¿qué hicieron? Electrofisiológicamente es un estudio muy bien hecho, con una gran significancia, porque lo que ellos hicieron fue medir en el electroencefalograma la actividad espontánea transitoria de los controles de los pacientes que utilizaron fentanil, los pacientes que utilizaron fenobarbital y los pacientes que utilizaron teofilina. En la figura C, ustedes pueden observar que el paciente, los controles, la raíz cuadrática, digamos, la media cuadrática que nos están dando, es una representación gráfica de todas las variaciones de la actividad transitoria espontánea. Y ustedes pueden ver que comparado con los controles, el único fármaco que tuvo una diferencia significativa, es el que está marcado en el asterisco, fue fenobarbital. Es decir, comparado con los controles, fentanil disminuye la amplitud, pero no tiene una diferencia significativa contra control que no utilizó fármaco, y teofilina tampoco muestra esta diferencia significativa. El único que muestra una diferencia significativa en la disminución de la actividad espontánea transitoria fue el fenobarbital. La siguiente, por favor. Ok. Este artículo es un artículo también muy interesante, hecho por Van Leeuwen en 2004, y que nos muestra el efecto del midazolam sobre el electro de amplitud integrada en pacientes asfixiados de término. Como ustedes pueden ver en la tabla 1, vemos que incluyeron pacientes con una media de 40.1 semanas de gestación, una desviación estándar de 1.2 semanas, el peso al nacer fue 3.510 más menos 710 gramos. Se incluyeron 15 pacientes, de los cuales 9 fueron encefalopatía moderada, Sarnat 2, y 3 encefalopatía grave, Sarnat 3, 6 fueron encefalopatía grave. Y de estos 15, 8 fallecieron y 4 quedaron con un neurodesarrollo normal, 3 con un desarrollo anormal. Este es un estudio muy interesante porque el algoritmo que ellos utilizaron para tratar las crisis, es decir, en este estudio se incluyeron pacientes asfixiados que tenían crisis epilépticas, todos tenían crisis epiléptica, excepto el primer paciente se descartaron las crisis epilépticas, pero ya tenía midazolam. Ahorita vamos a ver la gráfica. Y como algoritmo de tratamiento de manejo de las crisis epilépticas, la primera opción que utilizaron fue fenobarbital a una dosis de 20 miligramos por kilo, dosis sin mantenimiento, no dejaron dosis de mantenimiento y vigilando los niveles séricos. Esta es una decisión muy inteligente y muy interesante, y ahorita vamos a analizarla por qué en las siguientes diapositivas. Como segundo fármaco, lo cual también se me hace muy interesante, nosotros también lo utilizamos acá en México, se utilizó lidocaína a dosis de 2 miligramos por kilo por dosis en carga, en bolo, y mantenimiento en infusión continua a dosis de 6 miligramos por kilo por hora. Cuando el paciente no tenía una buena respuesta a lidocaína o mostraba muchos efectos secundarios por la lidocaína, se utilizaba agregado midazolam a dosis de 0.05 miligramos por kilo por dosis y mantenimiento en infusión continua de 0.15 miligramos por kilo por hora.
Se tomaron muestras de niveles séricos de midazolam 8 horas después de iniciar la infusión para no tener este efecto sobre la carga, o sea, que la carga no influyera sobre las muestras de niveles séricos. La siguiente, por favor. Creo que nos faltó una diapositiva, Paola, ¿no está por ahí? No, creo que no está. Ok, bueno, regrésate al anterior. Déjame ver si... ¿Qué fue lo que nos pasó? Porque nos falta una diapositiva, si mal no recuerdo. Sí, nos faltó una diapositiva. Ok, voy a mencionarla rápidamente. ¿Qué fue lo que encontraron? Ah, ya. Ok, está más adelante, están en desorden, Paola. ¿Me puedes pasar, la puedes adelantar? Lo que pasó es que se desordenaron. La siguiente, ok, la siguiente. La siguiente, ok, esta es la diapositiva que nos faltó. Ahorita nos regresamos. Es el estudio, es el mismo estudio. Lo que vimos aquí, vamos a analizar esto. Es muy interesante, es la parte más interesante del estudio. Tuvieron 9 pacientes que iniciaron con un patrón de fondo normal o con un buen patrón de fondo que fue discontinuo y continuo. Sobre todo, ese patrón de fondo que lo tomaron como normal fue el patrón que se empezó a ver cuando en el círculo café que dice AEG en la toma de la muestra. Es decir, 8 horas después que se inició la infusión. Aquí vemos 9 pacientes que tenían un patrón normal y finalmente 6 pacientes que tenían en la parte de abajo que tenían un patrón normal al momento de la toma de la muestra de los niveles séricos de midazolam. Lo que llama la atención es que cuando el electro en la parte de arriba, cuando el electro de amplitud integrada tiene un patrón normal desde el inicio, el paciente de patrón discontinuo se puede mantener en discontinuo, o de continuo también se puede mantener a continuo, o de continuo puede bajar un peldaño y hacerse discontinuo, pero hay una marca de los dos pacientes abajo que inician en brote supresión, los últimos 2 pacientes, y esos pacientes al momento, después de 8 horas de que se inició la infusión, quedan en un patrón de plano. Esto también quiere decir que el paciente inició en un patrón anormal y después de la infusión de midazolam se brincó un peldaño, pasó de brote supresión, se brincó bajo voltaje y pasó a plano. Los metabolitos que midieron de midazolam fue el hidroximidazolam y la parte glutámica de midazolam y como parte de los niveles. La siguiente, por favor. En esta gráfica se explica perfectamente qué fue lo que pasó durante la infusión de midazolam, sobre todo durante cuando se tomó la muestra, es decir, a las 8 horas. Y si ustedes se fijan, el patrón continuo en un paciente continúa continuo, incluso un paciente baja de continuo a discontinuo. Cuando inició el patrón discontinuo, 5 pacientes permanecieron en discontinuo, incluso uno mejoró de discontinuo a continuo. Y aquí en brote supresión, se me hace muy interesante, brote supresión, 2 pacientes bajan de brote supresión a bajo voltaje y 2 pacientes disminuyen desde brote supresión hasta plano. Si ustedes se fijan, a pesar de que previo al uso de midazolam se había utilizado fenobarbital o lidocaína, la progresión
o digamos, el escalamiento de peldaños, la disminución de peldaños no es tan importante, excepto se disminuyeron 2 peldaños cuando los pacientes empezaran en un patrón anormal como brote supresión. Y los cambios provocados por el midazolam duraron entre 45 y 120 minutos, es decir, entre 3/4 de hora y 2 horas. Esto fue lo que se observó durante este estudio, es decir, los cambios más evidentes duran menos de 2 horas cuando se usa midazolam, incluso adyuvante a fenobarbital. Ahora sí regresamos, Paula. Disculpen el orden, no me había dado cuenta que se modificó el orden. Ok, la siguiente, exacto. Ok, en este es un artículo hecho por Norman, publicado en Pediatric Research en 2013, en donde se valoró el efecto de la premedicación para intubación, para secuencia rápida de intubación, con morfina, cuando se utilizaba como premedicación morfina. Empiezo con esta imagen, porque ustedes pueden ver, esto fue en pacientes pretérminos, ustedes pueden ver perfectamente en este patrón previo a la utilización de morfina, como el paciente ya empieza a tener ciclo sueño-vigilia. Es un patrón discontinuo, pero tiene un ciclo sueño-vigilia inmaduro, es decir, estamos entre 31 y 35 semanas, y después del uso de morfina cae la amplitud y tenemos un patrón de brote-supresión. Y eso es lo que estaban analizando en este grupo de estudio, cuál era el efecto de la morfina, del uso de morfina sobre el patrón de fondo del electroamplitud integrada en pacientes pretérminos. La siguiente, por favor. Lo que ustedes van a ver en la gráfica del lado izquierdo, la letra A, es el índice de interbrotes, y se observa, incluyeron 34 niños y lo que utilizaron fue morfina, dosis de premicación de 0.3 miligramos por kilo por dosis, y en la letra A lo que ustedes observan es cómo conforme fueron pasando las horas se observó una caída en el índice de interbrotes, y del otro lado la letra B es el porcentaje de brotes, el índice de porcentaje de brotes, donde también lo que observaban era que durante tiempo prolongado, más de 3 horas, alrededor de 3 horas, se veía esta alteración, esta caída en la disminución de los brotes. Y finalmente, la siguiente, por favor. Lo que ellos concluyen en este estudio, de hecho con morfina, es que morfina comparada contra tiopental o ramifentanil, que fueron los otros fármacos que utilizaron como inducción para secuencia de intubación rápida, pues la morfina resultaba en una depresión con un patrón más discontinuo y disminuía la ciclicidad por 24 horas, y durante las primeras 9 horas el intervalo interbrotes fue significativamente menor comparado con los otros fármacos que se utilizaban, en este caso tiopental a dosis de 2 a 3 miligramos por kilo y ramifentanil a dosis de 1 microgramo por kilo. Y no notaron diferencia entre morfina, tiopental y ramifentanil en cuanto a los cambios de presión, pero sí que la morfina alteraba el patrón de fondo durante mucho tiempo. La siguiente, por favor. Ya lo vimos, está desordenado. ¿Cuáles son los factores a considerar? Lo primero que tenemos que considerar es las dosis y la vida media del fármaco. Y estoy poniendo cosas que ustedes ya conocen perfectamente, que es la dosis de fenobarbital, dosis de carga de 20 y 30 miligramos por kilo por dosis, después con una dosis de mantenimiento de 5 a 7 miligramos por kilo por día. Pero fíjense muy bien en lo que lo estaba mencionando, que se me hacía una decisión muy inteligente por parte del grupo de estudio de Hestrom-Westad de poner dosis de carga y durante los primeros días después de la dosis de carga, estar tomando niveles séricos cada 24 horas para decidir si necesita dosis de mantenimiento, es porque la vida media del fenobarbital en el recién nacido varía desde 45 hasta 500 horas,
Y si estamos ante un paciente críticamente enfermo, esto se puede llevar hasta las 500 horas. Por eso es muy importante la cuestión de tener los niveles séricos de los fármacos. La fenitoína la utilizamos a dosis de 15 a 20 miligramos por kilo por dosis, con un mantenimiento de 5 a 8 miligramos por kilo por día, y la vida media no depende tanto aquí la vida media, porque tiene una farmacocinética no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos menos peso y menos edad hay una desviación a la izquierda, lo que significa que si yo tengo menos peso y menos edad, con menos dosis puedo tener niveles séricos o terapéuticos o hasta tóxicos. Por eso la fenitoína tiene este problema en el comportamiento en el recién nacido. El midazolam lo utilizamos a dosis de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo por dosis, y en infusión en estado epiléptico puede llegar a dosis de 0.06 a 0.4 miligramos por kilo por hora, y una dosis máxima de infusión durante el estado epiléptico de 1.1 miligramos por kilo por hora, que equivale más o menos a 18 microgramos kilo minuto. La vida media del midazolam en el recién nacido es de 4 a 12 horas. El levetiracetam se está utilizando en dosis de 20 a 60 miligramos por kilo por día, tanto en el término como en el pretérmino, y tiene una vida media en el recién nacido de 5 horas. La siguiente, por favor. La dosis de la morfina es de 0.05 miligramos por kilo por dosis en dosis de premedicación, y la infusión va de 0.01 a 0.02 miligramos por kilo por hora. La vida media varía de 4 a 13 horas, y el fentanil, la dosis de carga, la dosis premedicación es de 0.5 a 3 microgramos por kilo por dosis. La dosis de infusión es de 1 a 5 microgramos por kilo por hora, con una vida media de 2.4 horas. Hay que recordar algo. La hipotermia disminuye hasta en un 50% el metabolismo de los opioides. Esto es algo que hay que tener siempre en consideración cuando estemos tratando pacientes con hipotermia. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el resumen de esto? Tenemos que ver como una escalera los patrones del electrodiafractura integrada, y en el peldaño más alto vamos a tener el patrón continuo, el patrón normal, siguiendo el patrón discontinuo, brote, supresión, bajo voltaje, y finalmente hasta que lleguemos al suelo, un patrón plano. ¿Qué es lo que va a pasar cuando utilizamos fenobarbital y sedación? Cuando nosotros tenemos un paciente y tenemos dosis, ojo, dosis habituales, no estamos hablando de dosis altas, porque por supuesto que esto depende de la dosis. Cuando utilizamos dosis habituales de fenobarbital y de fármacos sedantes, como fentanil, como morfina, como midazolam, lo que va a pasar es que si estoy en un patrón continuo, tengo que bajar un peldaño, o puedo bajar un peldaño y mantenerme de patrón continuo a discontinuo. Si estoy en discontinuo, voy a bajar un peldaño y voy a bajar a brote supresión. Si estoy en brote supresión, bajo voltaje. Es decir, me voy peldaño por peldaño. ¿Qué es lo que me haría brincarme un peldaño si estoy hablando de fármacos a dosis habituales? Que esa es la representación del brinco en azul. Si yo tengo uso anestesia, en este caso como lo demostramos con sevoflurano, el sevoflurano sí me puede provocar esta disminución de 2 peldaños y pasar de continuo a brote supresión, de brote supresión a plano, de discontinuo a bajo voltaje. Ahora, ¿en qué escenario? ¿En qué escenario tendríamos una situación que estamos utilizando un fármaco que no es sevoflurano, que no es anestesia, pero el paciente sí cae 2 peldaños cuando tenemos un daño cerebral? Es decir, yo tengo un paciente en hipotermia, tengo un paciente que ingresó en un patrón discontinuo, un paciente mayor de 36 semanas, e inició con un patrón discontinuo. Lo meto a hipotermia, inicio fentanil a dosis habituales, y entonces el paciente pasa de patrón discontinuo a bajo voltaje. Ojo, eso quiere decir que hay un daño, que hay una alteración en ese cerebro, porque me estoy brincando más de un peldaño. Así es como, de forma resumida, tenemos que tratar de ver esta cuestión del uso de fármacos. Finalmente, las flechas azules es
lo que provocan los fármacos antiepilépticos como fenitoína, como levetiracetam, y en ellos lo que vemos es que cuando tenemos el patrón de fondo previo a las crisis, utilizamos el fármaco y posterior a las crisis, el patrón se sigue manteniendo igual. Esa es cómo sería la forma de resumir cuál es el efecto de la sedación y de los anestésicos y del daño cerebral en el patrón de fondo. La siguiente, por favor. Vamos a terminar con unos ejemplos clínicos rápidos y fáciles. Este es un paciente que tiene crisis repetitivas. Ustedes pueden ver, tiene crisis repetitivas, tiene muchas montañas epilépticas, está haciéndose prácticamente un estado epiléptico. Y en la parte de arriba está el marcador que dice PHT, fenitoína, 20 miligramos kilodosis. ¿Sí? Es la segunda línea que aparece ahí, esta línea de ahí, Paula. Muy bien. Después, vean cómo se hace la dosis de impregnación con fenitoína. Es un paciente de término que llegó convulsionando, le pasamos, se hizo una punción lumbar, se premedicó con midazolam, y si se fijan después de la fenitoína, las montañas epilépticas ceden y el patrón de fondo posterior parece un patrón continuo. La siguiente, por favor. Eso se fue el 1 de septiembre a las 7 de la noche. El 1 de septiembre aquí vamos a ver 7 de la noche a las 20 horas, cómo el patrón sigue siendo un patrón continuo, es decir, no modificamos el patrón de fondo cuando utilizamos la carga de fenitoína y nos aseguramos que nuestras crisis epilépticas hayan remitido. Este es el efecto de un antiepiléptico, no cambia el patrón de fondo previo o el patrón de fondo que debería tener ese recién nacido por la edad gestacional. Estamos viendo un patrón continuo, utilizamos un fármaco antiepiléptico y no bajó peldaños, siguió igual. La siguiente, por favor. Aquí está el seguimiento a las 22 horas, o sea, 2-3 horas después, seguimos viendo este patrón continuo donde se ve este patrón serpenteante con ciclo sueño-vigilia. La siguiente, por favor. Ok, este es un paciente que tiene crisis clónicas multifocales y que si ustedes se fijan estaba haciendo un estado epiléptico, donde le pasamos, cuando vimos la primera montaña utilizamos fenitoína, después utilizamos lidocaína, ¿sí? En dosis de carga a 2, y finalmente no se dio y tuvimos que usar midazolam, y ahí está marcado arriba midazolam. El paciente pesaba 3.700, es un paciente de término. Si ustedes se fijan, el patrón antes de las montañas epilépticas pareciera ser un patrón continuo. Aparecen las crisis epilépticas, empieza a ser un estado epiléptico, utilizamos midazolam y después de que utilizamos el midazolam, el patrón cambia de un patrón continuo y cambia momentáneamente a un brote supresión. Y este cambio de brote supresión dura aproximadamente, porque después se empieza a hacer discontinuo nuevamente. Este cambio de brote supresión duró aproximadamente 30 minutos. Después vemos el patrón, la siguiente por favor. El patrón a las 20 horas aproximadamente, 3 horas después, 20-21 horas, y vemos cómo se mantiene en un patrón discontinuo, es decir, con el uso del fármaco como midazolam, el patrón cambió de un patrón discontinuo a un patrón de brote supresión. En este paciente ya no dejamos infusión de midazolam, se utilizó una dosis única de carga y se continuó con tratamiento antiepiléptico con fenitoína, vigilando que no volvieran a aparecer las crisis. Si ustedes se fijan, a partir de las 22 horas está recuperando el ciclo sueño-vigilia. Y estos son los cambios momentáneos que tiende a hacer el midazolam. La siguiente, por favor. Y es el mismo paciente, como después de, esto fue alrededor de las 5 de la tarde, y vemos como 7 horas después, a las 0 horas, ya se ve cómo recupera el ciclo sueño-vigilia, está viéndose un patrón continuo con ciclo sueño-vigilia. Eso es lo que tenemos que valorar cuando utilicemos los fármacos antiepilépticos, sobre todo, en este caso sedante como midazolam, es el cambio que hay posterior al uso de midazolam. Depende de la dosis de carga, por supuesto. Brincamos de un patrón continuo a un brote de supresión.
pero en cuánto tiempo se recuperó y que el efecto de estos fármacos debe ser transitorio. Eso es algo bien importante. ¿Y cuánto dura el efecto de estos fármacos? Que no persista, porque si persiste también la alteración del patrón de fondo, estamos hablando de un cerebro que tiene un daño. La siguiente, por favor. Este es el clásico cambio que puede tener un paciente con hipotermia. Este es un paciente que metimos hipotermia mayores de 36 semanas de gestación y lo que vemos es un patrón claramente continuo, serpenteante. Ojo, el electro de amplitud integrada es un criterio de inclusión más no de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Si a este paciente con un patrón continuo decidimos meterle hipotermia, fue porque este paciente seguramente tenía una clínica de encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o severa, y lo que hicimos fue monitorizarlo antes de la hipotermia, nos dimos cuenta que tenía un patrón continuo, aunque tenía clínica de encefalopatía hipóxico-isquémica, se continúa con el procedimiento. Este paciente tenía acidosis, déficit de base mayor de menos 16, pero cuando tú ves un patrón continuo, te aseguras al meterle hipotermia que el pronóstico sea bueno. ¿Cuál es el efecto de la hipotermia y de la sedación? La siguiente, por favor. Si ustedes se fijan, es en la misma fecha, 11 de enero del 2013, pero aquí, varias horas después. Lo que pasa con este paciente, el efecto de la hipotermia y del fentanil es igual. Tenemos que disminuir un peldaño y de patrón continuo pasamos a un patrón discontinuo. Esto significa que estoy protegiendo mi cerebro, que ese cerebro está funcionando bien y que no me estoy brincando peldaños. De un patrón continuo pasé a un patrón discontinuo. Esto es efecto de la hipotermia, es de la infusión de fentanil que utilizamos en este paciente para la sedación. Y creo que terminamos. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad y que haya quedado claro al respecto. No sé si tengan dudas o preguntas, tenemos 8 minutos para dudas y preguntas. Gracias, doctor, por su excelente presentación. Y las preguntas que tenemos de los asistentes. La primera, es evidente que el cambio de patrón de fondo cambia por el uso del fármaco. Entonces, ¿podríamos decir que la vida media de un fármaco es directamente proporcional al tiempo en que el patrón de fondo cambia a otro? ¿O esto es aproximado según su experiencia? No, aquí hay que considerar los factores. O sea, por ejemplo, primero, ¿qué fármaco estás utilizando? Como ya le expliqué, fenitoína, no, la vida media ni siquiera se valora más la farmacocinética y la Vmax, porque tiene una farmacocinética no lineal, sigmoidea, hacia la izquierda se va a ir. Entonces, aquí depende del fármaco y también depende del estado del paciente. Va a haber condiciones que aumenten la depuración de los medicamentos. El ejemplo que ya puse, hipotermia, disminuye el 50% el metabolismo de los opioides. Acidosis, sepsis, todas esas cuestiones modifican la vida media de los fármacos. Creo que lo más importante en este caso no es ¿por qué se oye tanto? Doctor, estamos oyendo un poquito de eco en su micrófono. ¿En el mío? Sí. Yo creo que hasta que cierren las sesiones. Ya. ¿Ah? Sí. Ok. Aquí lo importante es que valoremos la progresión o el escalamiento de los peldaños que les decía. Insisto, o sea, tú puedes tener un paciente que a lo mejor empezó con, y pasa mucho en la hipotermia, me pasa mucho, o sea, suspendemos la infusión de la sedación, sobre todo que usamos opioides, morfina o fentanil, y a pesar de que ya no tiene sedación, el paciente sigue teniendo alteraciones electroencefalográficas, o sea, no está en un patrón discontinuo, sigue en un patrón discontinuo, empieza a recuperar el patrón continuo y después viene la recuperación clínica. Pero aquí hay que tener en cuenta que si tienes algún factor, que ese paciente está en hipotermia y va bien y luego presenta alguna complicación como una sepsis, entonces ahí ya se modifica. Creo que
recuerden que el patrón de fondo de electroamplitud integrada es muy sensible, no es exclusivo en este caso de sedación. Si tenemos acidosis se puede modificar, si tenemos hipoxemia se puede modificar el patrón de fondo de la amplitud integrada. Aquí lo que hay que valorar más que nada, lo que quiero que se queden con la idea es de los peldaños. Eso es algo bien importante. No sé si me di a entender. Sí, doctor, muchas gracias. Una segunda pregunta. En el caso de los pacientes con hipotermia terapéutica, ¿el metabolismo del fármaco puede verse afectado en un 50%? ¿Cuál es su indicación? ¿Se hace una modificación en la dosis para prever que la respuesta del fármaco? Bueno, aquí hay varias vertientes, creo yo. Creo que aquí es la que mejor experiencia tenga. ¿Nosotros qué hacemos? Es algo que platicaba yo con Juan Arnaiz de Burgos. Le decía, en general, nosotros preferimos empezar el primer día a dosis de 4 microgramos de fentanil, por ejemplo, 4 microgramos kilo hora, 5, y empezamos la disminución desde el segundo día. O sea, si empezamos en 4, bajamos a 3 y el tercer día bajamos a 2. Claro, o sea, esto depende de la dosis, de la calidad del fármaco, de muchas cosas. Lo que sí hemos visto, lo que sí les puedo decir es que en mi experiencia, es que alrededor de las 36 horas, estos pacientes que estás usando opioides y en hipotermia, alrededor de las 36 horas es cuando te van a presentar algún tipo de presión respiratoria. Si tú lo tenías en manejo no invasivo de ventilación, lo tenías en CPAP, pues lo tenías a las 36 horas es cuando tienes que tener cuidado después de la hipotermia porque es cuando puedes ver este efecto acumulado del uso de fentanilo, de opioides. Ojo, es bien importante que sí usen sedación y analgesia porque hipotermia sin sedación es igual a no hipotermia. Eso es algo que deben de tener siempre en cuenta. Entonces, esa es la recomendación. Nosotros empezamos con dosis altas el primer día y vamos bajando los días subsecuentes para mitigar o disminuir el efecto acumulado del fentanil. Muchas gracias, doctor. Y gracias a todos por el tiempo que se han tomado de su agenda para asistir a este seminario. Y con eso damos por concluida la sesión. Espero que esto haya sido de su agrado y que pronto nos escuchemos en el siguiente seminario. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos desde México. Gracias, doctor. Con eso concluimos nuestra sesión. Hasta luego. Hasta luego.